declarando que cada pueblo dará fruto de bien, de prosperidad, sanidad y principalmente conversión de muchas almas. Declaramos sobre las naciones que hoy son abrumadas por la violencia, asesinatos, ejecuciones, carteles de drogas, secuestros, robos, pandillas, trata de blancas, abortos, desórdenes sexuales, maras, corrupción política y policial, que han sido catalogadas las naciones más peligrosas de América Latina, como lo son, con algunos ejemplos, México, Colombia, Honduras, Venezuela, Guatemala y las demás naciones que están también sometidas a estos actos. Hoy declaramos que las encuestas se verán reducidas sobrenaturalmente. Declaramos que la visita de Jehová Shalom, que es el Dios de paz, se establece en cada nación. Declarando el poder de Jehová Rafa, que es el que sana, para que sane las naciones con el poder de la esperanza. Declaramos que Jehová Sebaot es el que es el Señor de los ejércitos. Pelea por la causa del pobre, del menospreciado, del inmigrante, de los niños que sufren violencia a causa de sus padres, de las mujeres abusadas hasta llevarlas a la muerte. Hoy declaramos que Jehová Sidkenu, que es el Señor de la justicia, se hace visible, respaldando a todas esas víctimas del odio albergado en la mente del hombre. Declaramos que las mujeres que están solas criando a sus hijos y que los ven en riesgo de muerte, Dios les verá y oirá su clamor, y Dios hablará a sus corazones llenándolas de paz, y Dios les abrirá los ojos espirituales para que vean la fuente de agua de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y así como la viuda que no tenía más que un pedazo de harina y un poco de aceite, el Señor se lo multiplicó, así cada mujer tendrá en sus odres para dar a sus hijos. Declaramos que Dios prepara padres y madres obedientes que oyen la voz de Dios y que quedan y los llevan a enseñar a sus hijos el camino de la verdad. Declaramos que Dios levanta nuevas generaciones en nuestras naciones que tendrán una sola misión: expandir el evangelio de Jesucristo y procurar la paz los unos con los otros. Oh, en esta hora declaramos que los reyes, presidentes de todas las naciones confesarán que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y que no hay otro Señor, porque toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y cada nación será levantada como luz a otras naciones de la tierra, como faros que alumbran en medio de las tempestades, y cada nación se viste con las vestiduras de hermosura, con las sandalias de la santidad, con danzas de júbilo, y se cumplirán en las naciones lo que dice Cantares 3:6. Declaramos que las naciones serán benditas, así como lo declaró el Señor al bendecir a la humanidad por medio de Abraham, el padre de la fe, en Gálatas 3, versículos 6 y 9. Asimismo nos aferramos que la bendición será alcanzada por nuestras generaciones futuras, y que la iglesia de Cristo se levanta con poder y autoridad para contrarrestar las acciones malévolas de Satanás, siendo de tropiezo para que Él no lleve a cabo sus planes, porque en el nombre de Jesús Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. ¡Oh! Terminamos declarando en esta hora que vendrán tiempos mejores para cada pueblo, para cada nación, tiempos que han estado esperando, de fruto de vida, de paz, de gozo, de benevolencia, y que la iglesia en esta noche se levanta a recoger el fruto dado por Dios, desatándose sobre la iglesia de Cristo una unción de
escucharon. Pondrá autoridad sobre nuestros jóvenes, unción de adoración sobre nuestra niñez, liderazgo eficaz de los varones y unción sanadora sobre las mujeres. Declaramos que cada uno de nosotros en esta noche nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como lo declara Hechos 4:16. Declaramos que nuestras eras serán llenas de trigo y nuestros lagares rebosarán de vino y aceite, y nos restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el rabazón y la langosta, porque tú envías ejército para nuestra protección. Vendrán días que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios. Oh, todo esto lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, creyendo que se cumplirá con